Masonería y ocultismo. Si en el último vídeo demostramos la vinculación confesa, además, entre masonería y esoterismo, hoy vamos a entrar en el tema de la masonería y el ocultismo. Vamos a ver, en efecto, y es lo que vamos a demostrar, que el ocultismo del siglo XIX y del siglo XX nace de influencia masónica y sus principales actores, los actores del ocultismo, son masones. Abundamos en el tema, y es importante recordarlo aquí para empezar, de la diferencia entre lo que es el esoterismo y el ocultismo. El esoterismo se ocupa de la búsqueda del conocimiento, mientras que el ocultismo se ocupa de la manipulación de ese conocimiento y poder por medio de la magia, de la teurgia. El esoterismo se asocia, pues, a menudo a la autorrealización, al crecimiento personal, al conocimiento, a la iluminación espiritual, mientras que el ocultismo se asocia, como decíamos, con la magia, la brujería, la astrología, la manipulación, en definitiva, de lo sobrenatural. Si el esoterismo busca tradición y comprensión universalista, esa es su pretensión, ese conocimiento oculto que la masonería pretende tener, pues bien, el ocultismo busca poner en práctica esos conocimientos con fines menos espirituales y más materiales, por medio de rituales, por medio de la magia, etc. Pues bien, cuando hablamos del ocultismo, hablamos de este recurso a la magia. Cuando hablamos de magia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un sistema de ideas y prácticas fundadas sobre todo en la analogía, en ese término de la correspondencia, cuyos orígenes están en la literatura hermética, neoplatónica y gnóstica, muy presente sobre todo en las visiones panteístas, en las cuales todo está interconectado. Dios, el hombre, el mundo son la misma sustancia. Por lo tanto, hay una correspondencia de todos los niveles y, por lo tanto, se produce esa simpatía, ¿no? Ese sentimiento que las une todas y que hace posible que aquello que se actúa en un lugar tenga correspondencia en el otro, o que la influencia de los astros tenga influencia sobre nosotros, porque todo está cohesionado en ese uno. Bien. Robert Amadou decía: la magia es una práctica que suministra un medio de actuar sobre un elemento del universo utilizando, como hemos dicho, las correspondencias analógicas que dicho elemento posee con otro elemento del universo. En la magia, el signo no es arbitrario, por lo tanto, es lo que se nos está diciendo. No es simplemente un símbolo que informa, ¿no? El signo no es arbitrario, sino que entre él y el objeto referido hay vínculos ocultos de intercausalidad, que pueden ser utilizados por el mago que conoce o posee esas pretendidas leyes. Hay tres momentos de la magia en la historia de Occidente. Y hablo de la historia de Occidente. No me voy a Oriente porque daría para mucho, pero evidentemente la magia viene de Oriente, influye en Occidente. Pero hay tres momentos en los cuales la magia se introduce en Occidente de forma poderosa. Primero, la magia clásica de la antigüedad greco-romana, donde se imbrican el neoplatonismo, el hermetismo, el gnosticismo, con influencias orientales, influencias caldeas principalmente. Sus máximos representantes, por citar algunos, son el neoplatónico Jámblico, con su obra De Mysteris, donde defiende las mancias, la teurgia, los sacrificios. Jámblico no es solo un filósofo, es además, podríamos decir, casi un chamán, es un brujo, ¿no? El Corpus Hermeticum es otro de los cánones, de las obras canónicas, ¿no? de la magia y del ocultismo, que aunque se pretende más antiguo,
de hecho es de los primeros siglos de nuestra era, y que pretende recoger conocimientos de Alejandría, de la Alejandría egipcia, ¿no? Ritos, fórmulas mágicas de los antiguos egipcios. Pues bien, este sería el primer momento, ¿eh? El primer momento. Esa magia que es fruto de una confluencia de doctrinas herméticas, neoplatónicas, gnósticas en la antigua Grecia y Roma. Segundo momento, el Renacimiento. Después de la caída de Constantinopla, finales del siglo XV, llega a Florencia una inmigración de griegos que traen las doctrinas neoplatónicas y trae consigo obras como el Corpus Hermeticum, que es traducido por el filósofo neoplatónico Marsilio Ficino. La influencia de esta obra va a ser grande en autores como Pico de la Mirandola, Johannes Reuchlin, Cornelio Agripa, John Dee, Giordano Bruno, incluso. Esta magia renacentista toma, pues, del neoplatonismo que llega de Oriente y del hermetismo, pero le añade un componente nuevo, que es la cábala judía. Esta va a ser desde ese momento un elemento esencial en el discurso mágico occidental ya para siempre. Tenemos, pues, un segundo momento, el Renacimiento. Tenemos el tercer momento, que es al que nos vamos a dedicar nosotros aquí principalmente, y en el que se va a ver la influencia de la masonería. El siglo XIX. Aunque ya en el siglo XVIII hay un renacimiento que tiene precisamente un renacimiento del ocultismo, de la magia, que tiene sus orígenes precisamente en aquellas obediencias masónicas, hablábamos en el vídeo anterior, ¿no?, de cariz místico y esotérico, y eso va a dar paso por influencia al poderoso movimiento ocultista del siglo XIX y principios del XX. Un autor tan interesante como Huysmans, no me cansaré de recomendar su lectura, en su obra La Base, allá lejos, este representante que lo fue del simbolismo, del decadentismo, pero del decadentismo más tremendo que le llevó a sumergirse en el ocultismo y en el satanismo, pero que después se convirtió al catolicismo, en su obra Allá lejos dice: «¡Qué época tan extraña!», repuso Durtal, que es el personaje de su novela. «¡Qué época tan extraña! Precisamente en el momento en que el positivismo está en todo su apogeo, se despierta de nuevo el misticismo y comienzan las locuras del ocultismo», ¿no? Francis King, en su obra Magia, viene a decirnos lo mismo, ¿eh? Esa misma era de la razón, el siglo XVIII, el siglo XIX, fue testigo no solo de los triunfos y fracasos de taumaturgos y charlatanes como Saint Germain y Cagliostro, sino de la extraordinaria explosión de supuesto vampirismo en Austria, en Hungría, del florecimiento de la masonería escocesa y otras sectas secretas y racionalistas, afirma él. Sorprendente. Otro gran autor, muy bien informado, Antoine Febre, del que hemos hablado ya muchas veces, en el esoterismo en el siglo XVIII, y apunta a autores como el ya citado Cagliostro, como Don Pernetti y los Iluminados de Aviñón, incluso apunta a dos autores muy influyentes en el esoterismo y ocultismo de los siglos siguientes, como fueron el místico sueco Swedenborg, con su concepto de la correspondencia, del que hemos estado hablando. Él es el creador de este concepto de la correspondencia entre la naturaleza, el hombre, la divinidad, y que va a tener mucho recorrido en el ideario mágico posterior, de ahí su influencia, o de otro pionero, ¿no?, del hipnotismo, del magnetismo animal, como es el caso de Mesmer. Estas teorías de Mesmer van a dar lugar también a las teorías de la luz astral, muy propias del ocultismo. Bien, la influencia de estos personajes. La masonería es fundamental, por lo tanto, para entender la historia de los grupos ocultistas más importantes del siglo XIX. Obediencias masónicas de cariz esotérico, como es el caso, ya citamos, de Martínez de Pasquali,
fundador de la Orden de los Elegidos Cógens, donde se impartía no solo enseñanza, sino que se practicaban rituales de naturaleza teúrgica, o las logias martinistas de Louis-Claude de Saint-Martin, y todas las logias y las obediencias posteriores que han nacido de esta matriz original de Saint-Martin. Es cierto que la masonería se presenta siempre como una sociedad filantrópica, discreta, cuya finalidad fundamental es la ayuda entre sus miembros, la difusión de valores de la Ilustración. La masonería insiste en que la pertenencia a la misma no está reñida con la afiliación a cualquier confesión religiosa, desde el catolicismo al islam, pasando por las sectas protestantes. Y es verdad que ha habido católicos masones, pero la incompatibilidad entre las doctrinas y creencias de la secta y la Iglesia Católica hacen imposible, en conciencia, la doble pertenencia. Pero lo cierto es que la masonería es una sociedad secreta, esotérica, iniciática, gnóstica, y tiene un componente espiritual, una cosmovisión espiritual ocultista, que colisiona necesariamente con la religión católica. No es una religión, pero pretende serlo. Más aún, pretende ser la religión. Por eso la masonería se ha convertido en la madre del ocultismo contemporáneo desde el siglo XIX. La masonería ha presumido siempre, de hecho, sin ocultarlo, de ese contenido esotérico, gnóstico, oculto, reservado a unos pocos. Ese carácter gnóstico, iniciático, explica la importancia que la masonería ha tenido en el florecer del ocultismo durante los últimos siglos, hasta el punto de que no es una afirmación excesiva decir que el ocultismo del siglo XIX, no hubiera podido darse sin aquella, sin la masonería. Vamos a ver los tres polos de irradiación ocultista en el siglo XIX. Los tres polos de irradiación ocultista y su relación con la masonería. Son Francia, Inglaterra, y después hay un tercer polo que podríamos decir que es bipolar. Nace en Estados Unidos, se desarrolla en la India, que es la teosofía, como veremos. Pero vamos con Francia. En Francia, la aparición en el siglo XIX de dos magos, sobre todo el primero, Eliphas Levi. Después hablaremos de otro. De hecho, hay una línea discipular desde autores anteriores al XIX, d'Antoine Fabre d'Olivet, que es el padre del ocultismo francés, pasando por el marqués Saint-Yves d'Albéitre, que había heredado los papeles de Fabre d'Olivet, y que llega después a Eliphas Levi y a este otro autor que se llama Papus. Hay otro autor no tan conocido, pero que es importante porque es el padre del tarot, tal como lo conocemos, que es Coeur de Gébelin. Escribió este personaje un peregrino ensayo según el cual los sacerdotes egipcios habrían destilado todo el conocimiento místico del mítico libro de Thoth en las imágenes del tarot. Es una pretensión indemostrable, evidentemente. El filón esotérico del tarot nació aquí. Después Eliphas Levi y Papus iban a teorizar y extender esta moda ocultista del tarot. Vamos con el primero, Eliphas Levi. Alphonse Louis Constant. Se ha llamado el último de los magos, el renovador del ocultismo en Francia en el siglo XIX. Nació en 1810. Constant estudió en el seminario. No fue ordenado sacerdote católico, como se pretende en muchas de sus biografías, no. Estudió y al poco de quedarle un tiempo para ordenarse, entonces se retiró de la carrera eclesiástica, pero no llegó a ser ordenado sacerdote. Fue iniciado en la masonería del Gran Oriente francés, fue miembro de la logia masónica La Rose du Parfait Silence, la Rosa del Perfecto Silencio. En sus libros aborda temas de ocultismo y de magia. La historia de la magia, el dogma y ritual de la alta magia fueron libros que tuvieron una grandísima difusión en el siglo XIX.
Los prejuicios anticatólicos que él observó en la masonería obligaron, sobre todo en la masonería francesa, obligaron a Constant a abandonar las logias en la práctica. Porque de hecho Constant, a pesar de sus desvaríos mágicos, él siempre mantuvo una cierta fe cristiana, contaminada por muchos errores, pero mantenía una fe cristiana. De hecho, en los últimos compases de su vida, en su agonía, él hace llamar a un sacerdote para reconciliarse con la Iglesia y recibir los sacramentos. Pero es cierto que a Levi le debemos el término ocultismo. El término ocultismo es un término moderno, del siglo XIX, factura de este autor, Eliphas Levi. Madame Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, lo retoma y lo desarrolla en un tratado titulado El ocultismo práctico. Para Eliphas Levi la magia era la quinta esencia de la antigua sabiduría, la ciencia de los magos que ya ostentaron los grandes iluminados de la historia. Abraham, Orfeo, dice, Zoroastro, Confucio, Enoc, Hermes Trimegisto, ¿no? Toda esta mezcolanza inverosímil de personajes, pero que retoma así la vieja visión, aquella vieja visión renacentista de la prisca teología de Marsilio Ficino. Es un tema que hará suyo también la teosofía de Madame Blavatsky. Toma el testigo con el tema del tarot, lo vincula él, y esta es su novedad, a la cábala, es original suyo, pero que no tiene ninguna base ni precedente para esta vinculación. En eso le va a seguir el otro mago francés de importancia, que es Papus, Gerard Anaclet Vincent d'Encausse, llamado Papus. Este personaje había nacido en La Coruña, en 1865, hijo de padre francés, y desde muy joven se dedicó al estudio de la cábala, del tarot, de la magia, de la alquimia y de los escritos de Eliphas Levi. Se unió a la Sociedad Teosófica, fundada por Madame Blavatsky, aunque no tardó en abandonarla por su deriva excesivamente orientalista, según su criterio. Papus estableció la Orden de los Superiores Desconocidos, comúnmente conocida como la Orden de los Martinistas. La orden se basaba en dos ritos masónicos extintos, fijaos la influencia masónica en el nacimiento del ocultismo, de los que ya hemos hablado, el de los elegidos Cohen, de Martínez de Pasquali, y el rito de Louis Clos de Saint-Martin. De hecho, Papus declaraba poseer los textos originales de Pasquali y tener autorización dada por un antiguo miembro de la Orden de San Martín para continuarla en el tiempo. En 1893 Papus fue consagrado obispo de la Iglesia Gnóstica de Francia, fundada por Jules Duhamel en 1890, con la intención de resucitar la religión de los católicos. Aunque no es un masón regular, organiza en 1908 una conferencia internacional masónica y es allí donde recibe de manos de Theodors Reus, fundador de la Ordo Templi Orientis, la autorización para fundar el Supremo Concilio de ritos masónicos antiguos y unificados. En 1913 es también nombrado gran hierofante de otra obediencia, del antiguo y primitivo rito de Memphis Mizraim, de la pretendida masonería egipcia. Papus tuvo una relación muy activa con la masonería, como vemos. Estos son los dos personajes que ilustran de forma muy clara el renacimiento del ocultismo en Francia. Vamos con Inglaterra. Hay una obra del año 1801, El mago, de Francis Barrett, que va a tener una repercusión muy grande en el ocultismo británico y norteamericano, y que era como un vademecum de prácticas mágicas de todo tipo. Tuvo mucha influencia. Nace en Inglaterra la Orden Hermética de la Aurora Dorada, que se ha llamado la Golden Dawn, una denominación con resonancias muy masónicas, fundada en 1888 por los masones MacGregor Mathers y William Westcott. El primero era un gran admirador, MacGregor Mathers, de Eliphas Levi, del que hemos hablado, y la orden
esta nueva orden de la Golden Dawn, se inspiró mucho en él. El inefable Aleister Crowley, de hecho, del que hablaremos después, se creía la reencarnación de Eliphas Levi. La Golden Dawn tenía una cosmovisión totalmente ocultista. La cábala, las religiones mistéricas del paganismo, el antiguo Egipto, el tarot, el hermetismo y la alquimia, la astrología son sus referencias en este totum revolutum. Se fundó sobre la base de unos manuscritos ritualísticos supuestamente rosacruces de procedencia alemana. Tuvo su apogeo en los últimos 10 años del siglo XIX y luego se disolvió por las peleas de sus cabecillas. Posiblemente, hay que decirlo, es el sistema mágico más logrado de la época, ya que los franceses, de los que hemos hablado antes, teorizaban mucho y estos, en cambio, aterrizaron y crearon rituales de magia. Muy relacionada con la Golden Dawn va a estar la Ordo Templi Orientis que apuntábamos antes. Su fundación se debió a dos masones también, tengámoslo en cuenta, siempre encontramos masones, Karl Kellner y Theodor Reuss. El círculo interior se organizaba conforme a los ritos masónicos de Memphis y Mizraim, y para entrar en este círculo era obligatorio haber sido iniciado en la masonería. El vínculo es claro, inevitable. En 1910 Reuss inició, como hemos dicho, a Aleister Crowley, aquel masón, personaje extraño, incómodo para muchos masones a posteriori, ya que fue un satanista confeso, acusado de pederastia e incluso de sacrificios humanos. Dedicaremos en su día un vídeo a este personaje porque vale la pena pues descubrir un poco hasta dónde llegó el desvarío de estos personajes. Crowley hacía gala de un odio profundo al cristianismo, hasta el punto de que gustaba identificarse con el número 666, el número de la bestia en el Apocalipsis. En 1920 Crowley fundó la abadía de Thelema, en Cefalú, en Grecia. Sin duda, es este uno de los episodios más tristes, turbios de su vida, ya que los niños de la población desaparecían de los alrededores y se pensó que podían perecer en misas negras celebradas por Crowley. Nunca pudo demostrarse, pero el episodio concluyó con la deportación de este personaje tan incómodo a Italia. Durante los años siguientes, Crowley se definiría claramente no como luciferino, cosa que muchos masones admiten sin problema, sino como satanista, circunstancia que de manera un tanto llamativa no implicó la ruptura ni con la OTO ni con sus dirigentes. No le pusieron ningún problema. Reuss siempre defendió el carácter masónico, además, de la OTO, de la Ordo Templi Orientis. En 1920 asistió al Congreso de la Federación Mundial de la Masonería Universal, donde se planteó la posibilidad de que la misa gnóstica, una misa gnóstica sorprendente, blasfema, que había creado Crowley, se convirtiera en la religión oficial de todos los miembros de la Federación Mundial de la Masonería Universal, en posesión del grado 18. La propuesta, no obstante, fue rechazada por los masones. Al parecer, Crowley intentó en 1921 distanciar la OTO, Ordo Templi Orientis, del control masónico, viendo este rechazo que tenían a sus rituales y a sus teorías, y así se lo planteó a Reuss. Sea como fuera, lo cierto es que en 1922 Reuss se retiró y dejó al control de la OTO en manos de este personaje, Crowley, como sucesor oficial. Crowley fue sucedido en 1942 por el alemán Karl Hermer. La historia de Hermer es muy interesante, porque al llegar los nacionalsocialistas al poder en Alemania, fue detenido también por hacer proselitismo masónico entre los estudiantes. Vamos a Estados Unidos. Estados Unidos, pero con una vinculación muy importante con la India, como vamos a ver para entender la historia de la Sociedad Teosófica, fundada en 1875 por Helena Blavatsky, Madame Blavatsky se le llama, y el coronel Olcott, masón.
Al poco, en 1877, a posteriori también, la señora Blavatsky sería iniciada en la masonería. Nada es casualidad. Madame Blavatsky escribió La doctrina secreta, o Isis sin velo, obras que tuvieron mucha importancia, ¿no? Y un gran paralelismo con la visión gnóstico-masónica. Blavatsky exalta el valor de las religiones paganas y mistéricas, rebaja y humilla al cristianismo, cree en la autodeificación del ser humano y en la reencarnación. También hace gala de un luciferinismo muy similar al de uno de los grandes teóricos del rito escocés, antiguo y aceptado, que es Albert Pike en Estados Unidos, que contraponen al positivo Lucifer, portador de la luz, al Jehová bíblico, que es considerado un demiurgo malo, oscuro y negativo. Modificará Madame Blavatsky la trayectoria del esoterismo occidental con esa incorporación de elementos procedentes del hinduismo y del budismo. Tras ella, el ocultismo en Occidente se va a bifurcar en dos corrientes. Una corriente orientalizante, influida por el hinduismo y por el budismo, como la de la Sociedad Teosófica, y otra más occidentalista que se basa en las tradiciones herméticas, rosacrucianas, cabalísticas, como es el caso de la Golden Dawn de la que hemos hablado. Las dos continuadoras, mujeres, de la obra de Madame Blavatsky, las ocultistas Annie Besant y después Alice Bailey, tuvieron también una vinculación muy estrecha con la masonería. Annie Besant, feminista, fue partidaria muy activa en la independencia de la India y fundadora de distintas instituciones destinadas a la expansión del ocultismo. Es un personaje esencial, Annie Besant, para comprender la entrada del orientalismo en Europa en los primeros momentos del siglo XX. Fue presidenta de la Sociedad Teosófica desde 1907 hasta su muerte en 1933 y ya había sido también iniciada, evidentemente, en la masonería en el año 1902. En 1911 se convierte en vicepresidenta y gran maestra del Consejo Supremo de la Orden Internacional de la Comasonería, una obediencia que empezaba a permitir la iniciación de mujeres y que había sido fundada en Francia en 1893. La comasonería, de la que hablamos ya en el vídeo dedicado a la masonería femenina, se extendería precisamente a Gran Bretaña en 1902 gracias al empeño de la Sociedad Teosófica y muy especialmente de Annie Besant. Por lo que se refiere a su sucesora, Alice Bailey, debe indicarse que su marido, Foster, era también masón. El libro de Foster Bailey, El espíritu de la masonería, sigue la estela de Albert Pike, vinculando la masonería con la cábala, la gnosis, el ocultismo, los misterios de Isis e incluso el culto a Krishna. Al igual que Madame Blavatsky, que Annie Besant, Alice Bailey compartía un claro luciferinismo y debe ser considerada como una clara precedente del movimiento actual de la nueva era. El teósofo español más conocido, porque la teosofía llegó en España con fuerza, Mario Roso de Luna, que vivió entre 1872 y 1931, era autor, además de una biografía muy conocida de Madame Blavatsky, era, en efecto, también masón, iniciado en la masonería en Sevilla en enero de 1917. Los vínculos siempre son los mismos, masonería, ocultismo. En definitiva, la Sociedad Teosófica, la Ordo Templi Orientis, la Golden Dawn, la Orden Martinista y un largo etcétera de grupos ocultistas nacidos en el siglo XIX están en conexión con personajes pertenecientes siempre a la masonería. Hay una dinámica ocultista, hemos visto, que fue iniciada por Eliphas Levi y que se cree heredero del martinismo, y que va a tener influencia decisiva todas esas doctrinas martinistas de Eliphas Levi, esotéricas, ocultistas,
va a tener influencia poderosa en sede masónica. Oswald Wirth, del que ya hablamos, discípulo de Stanislas de Guaita, va a ser, dijimos, el apóstol de la regeneración del símbolo y de su interpretación esotérica en la masonería. El saber iniciático solo puede adquirirse a la luz de esos símbolos. No duda Wirth en recurrir a la alquimia, a la astrología, incluso al tarot, para desvelar el significado más oculto de los símbolos masónicos. Pues bien, se va a dar paso pues así a una masonería donde el recurso a la magia y a la teurgia no es extraño. También apuntamos el nombre de Jules Boucher, escritor, ocultista, alquimista, masón, gran maestre francés, mago, teurgo. Vemos que no hay ningún problema en la doble pertenencia, porque este Boucher formó parte del movimiento ocultista y simbolista de la francmasonería. Bien, pues así vemos esta relación indeclinable, ¿no?, entre masonería y ocultismo.